Quiero invitarlos a que vuelvan conmigo hablando de eso al capítulo 28 del libro de Mateo. Mateo capítulo 28, vamos a volver a leer. Ya lo leímos esta mañana, pero vamos a leerlo una vez más, los versos del 16 al 20. Y allí tenemos lo que hemos estado viendo todos estos días. Aquel mandato que conocemos como la Gran Comisión. Y estamos estudiando esto. Y hemos visto en un texto, en un hecho que es narrado por todos los evangelios. Es decir, la Gran Comisión aparece en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan. Nosotros estamos viendo el relato que nos hace Mateo y partiendo de ese relato hemos visto que la Gran Comisión o el mandato de ir y predicar el evangelio para ser discípulos es un mandato que debe ser una prioridad en la vida del creyente. Es algo a lo que yo no debo resistirme. Es algo que yo debo practicar frecuentemente. Recuerda que cuando nos dice que estemos yendo, nos está mandando a hacer algo continuo. Que yo comencé hoy y no voy a parar de hacerlo hasta que Cristo venga por nosotros. Pero también hemos visto que es un mandato que tiene un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido es nada más y nada menos que la autoridad del Señor. Es por eso que Él comienza diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después de hablarnos de su autoridad, vimos también que nos está mandando a cumplir la misión de llevar el evangelio a todo lugar con el propósito de hacer discípulos. Por eso dice, mientras van o yendo, hagan discípulos de todas las naciones. Quiero que leamos una vez más el texto, Mateo capítulo 28, los versos 16 al 20, que el Señor abra nuestro corazón para recibir y entender su palabra en esta mañana. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres claro y has escrito en un lenguaje que nosotros te podemos entender. Padre, gracias porque poco a poco vamos aprendiendo y vamos obedeciendo lo que aquí tú nos has dejado. Nos llena de gozo escuchar cuando diversos hermanos han decidido obedecerte. Estamos aquí delante de ti, un grupo diverso, con distintas cargas, con distintos intereses, con distintas situaciones que nos apartan de ti. Y en este momento te rogamos por ellas, que tú la quites, Señor, que tú perdones nuestros pecados y permitas que tu palabra sea predicada y sea recibida, que seamos edificados, que la guardemos en nuestro corazón de forma tal que podamos vivir por ella. Por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Después de ver estas cosas que mencionamos hace un momento, estamos ya en estas últimas semanas viendo el corazón de este texto, viendo el mandato principal que el Señor nos entrega aquí, y es el hacer discípulos, una tarea que debe ser de vital importancia en la vida de cada creyente y que debe caracterizar la iglesia del Señor. Es una tarea que es un proceso, es algo gradual, no es algo instantáneo.
¿Puede el Señor convertir a alguien de manera instantánea una vez le predicamos el Evangelio? Claro que puede hacerlo. Pero cuando vemos el registro de las Escrituras, nos podemos dar cuenta también que el Evangelio es algo relacional. Es un proceso que comienza compartiendo nuestra vida con alguien hasta que el Señor toca su corazón. Que comenzamos a sembrar y como el sembrador de Marcos capítulo 4, después que hemos sembrado la semilla, vamos, nos acostamos y al otro día encontramos que ha crecido una planta. Y dice Marcos hablando de esto, y el sembrador no sabe cómo salió. Nosotros no dominamos, no controlamos ese fruto, más bien Dios tiene control y lo hace crecer cuando Él quiere. Pero también esta tarea se caracteriza porque es la inversión de una vida en otra vida. Es tomar lo que Dios te ha dado y comenzar a plantarlo en el corazón de otra persona. Es moverte a compartir de forma tal que todos los aspectos, todas las áreas, todos los temas de la vida de esa persona lleguen a estar permeados por el Evangelio. ¿Para qué? ¿Qué queremos lograr con eso? Enseñar, como dice la palabra, todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero para seguir hablando de esto, tenemos que volver a poner los ojos en una palabra particular que aparece en este texto. 4 veces Mateo usa la palabra todo en estos versos. Cada vez que él habla, está hablando de manera completa. Cuando habla de su fundamento, nos pone en las manos todo el fundamento de Dios. Por eso dice toda la autoridad. Cuando nos habla de su extensión, dice todas las naciones. Cuando nos habla de su enseñanza, dice todas las cosas. Y cuando nos habla de su duración, dice todos los días. La palabra todo implica algo entero, algo que debe ocupar todo lo que usted y yo somos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos. La palabra todo abarca toda la extensión que podemos imaginar. No hay nada que queda fuera de ello. Si hay algún momento que quede fuera de la predicación del Evangelio y del discipulado, entonces no es, como dice las Escrituras, todo el tiempo. Si hay algún tema en el cual yo pueda decir, no puedo hablar de eso, entonces no puedo enseñar todas las cosas. Y cuando pienso en la palabra todo y veo cómo esta palabra impregna todo lo que el Señor quiso enseñarnos aquí y quiso dejar para nosotros, tenemos que pensar que el discipulado tiene una característica más que nosotros debemos ejecutar. Y así como decíamos que el discipulado es un proceso, es la inversión de vida en otra vida, el discipulado es enseñar a otro. Tenemos que reconocer que la otra cualidad que nos enseña este texto del discipulado es que es una tarea que no tiene límites. El discipulado, el ir y hacer discípulo, es una tarea que no tiene ninguna limitación. Y no tiene límites, en primer lugar, porque no hay ningún poder que detenga la obra del Señor en el discipulado. No hay nadie que pueda interponerse de forma tal que haga fracasar el propósito de Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué usted no predica el Evangelio. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué yo prefiero no obedecer a Dios y no moverme a hablar del Evangelio. ¿Usted sabe por qué nosotros no lo hacemos? ¿Sabe por qué nosotros no damos ese paso y nos atemorizamos? No lo hacemos porque muchas veces no somos conscientes del poder que tiene la palabra de Dios. No somos conscientes del poder que tiene no solamente la palabra, sino el Dios de la palabra. Estamos viendo las circunstancias que nos rodean gigantes y estamos viendo el Evangelio como un enano. Estamos viendo el Evangelio como algo que no tiene poder para enfrentarse a todas las situaciones de la vida de la gente, de las circunstancias que nos rodean.
Y la primera barrera que el Señor derriba en este mandato es la barrera del poder. El Señor quiere que nosotros sepamos que no hay poder en el cielo y en la tierra que vayan a detener la tarea del discipulado. Por eso Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero quiere que le diga algo, no hay poder en el infierno tampoco que la detenga. Porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y además, si el Señor tiene toda la autoridad en la tierra, tiene toda la autoridad en el infierno, porque el radio de acción de los poderes que obran en el infierno es la tierra y Cristo tiene poder sobre ellos. No hay poder que limite el discipulado. Esto no significa que no tendremos oposición, vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición. Yo estoy compartiendo el evangelio con unos vecinitos que tengo. Una parejita joven, recién casados, con un bebé hermoso. Ya yo comencé a enseñarle al bebé que yo soy su tío favorito. Un bebé hermoso. Y los invité a tomar café en estos días. Y mi amigo me dice que su esposa es loca con el capuchino. Y digo, yo voy en coche porque yo tengo una máquina que prepara capuchino. Y los invitamos a tomar café. Y aproveché la conversación, comenzamos a hablar de deporte, de un sinnúmero de cosas, pero inmediatamente le dejé caer algo del evangelio. Y él me dice, yo no creo mucho en eso. Y comenzó a hacerme su historia de que cuando era un adolescente iba a una iglesia y un sinnúmero de situaciones, pero que ahora ya él no cree en nada de eso. ¿Saben qué ha pasado? Que me ha sacado los pies el vecino. Me ha sacado los pies. Y en mi soberbia yo dije, yo también le voy a sacar los pies. Pero dije, no. Después dije, pero yo me estoy metiendo el cuchillo yo mismo, yo no puedo ser tan bruto. Porque si hay algo que el Señor me ha dicho es que Él es el que tiene toda la autoridad, no soy yo. Y yo sé que en algún momento es el poder del Señor que va a derribar todas esas barreras, no son mis palabras ni es mi poder. Entonces no podemos dejar de pensar, no podemos dejar engañarnos pensando que las situaciones que tiene el otro y que enfrentamos nosotros son más fuertes que el poder que tiene el Evangelio. El Señor dice, toda autoridad me ha sido dada. Vamos a tener oposición, pero recuerda lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 6. Nuestras luchas no son contra sangre y carne. Son contra poderes malignos que quieren detener la obra de Dios, pero que no pueden hacerlo. Recuérdate lo que dijo Pablo a los colosenses, que Cristo fue a la cruz del Calvario para allí derrotar y exhibir a todos los poderes, enseñándoles que Él tiene más poder que ellos, postrándolo y pisándolo con sus pies. Lo dejó clavados allí en la cruz. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo podamos, sin importar lo poderosa que sea la oposición que enfrentamos, predicar el Evangelio, porque Cristo es mayor que todo poder que viene en contra nuestra. Hay puertas que se cierran, pero que solamente Cristo las abre. Hay corazones duros como el acero, pero Cristo los rompe. Hay hombres que son enemigos mortales del Evangelio, pero Cristo lo alcanza con su gracia y siendo enemigos de Dios, luego lo convierte en hijos de Dios. No podemos dejar de predicar el Evangelio, porque el Evangelio, el discipulado es una tarea que no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros, pero Dios ha puesto en nuestras manos el cielo y la tierra, sometidos a su autoridad. No podemos dejar de predicar la palabra del Señor. En una ocasión estábamos visitando las prisiones con un ministerio que nos acompañaba desde Estados Unidos por muchos años. De hecho, algunos de aquí de la iglesia, desde antes de yo ser pastor aquí y de que viniéramos a ayudar desde la IVO, esta iglesia, habían participado con nosotros en este ministerio. Y fuimos un día a la fortaleza de la Romana a compartir el Evangelio. Y cuando llegamos a la fortaleza en la Romana, nos cerraron la puerta, nos dijeron, ustedes no pueden entrar.
Habíamos hecho un viaje de 2 horas con personas que iban a trabajar allá, con muchos equipos y muchas cosas. Y cuando llegamos allá dijeron, ustedes no pueden entrar aquí. Y le enseñamos un permiso que teníamos. Y dijeron, no, es que ese es un permiso de tal lugar, de uno de los cuerpos castrenses de nuestro país. Y esto es una fortaleza que pertenece a tal institución, otro de los cuerpos castrenses. Y no nos dejaron entrar. Y allí se arruinó todo. Y estábamos ahí afuera con una seguridad armada diciéndonos, ustedes no pueden entrar aquí adentro. Y el hermano que dirige el ministerio dice, no, está bien, no hay problema. Saca su teléfono y hace una llamada. Y la persona que él llamó le dijo, no se vayan, que yo voy para allá. Era en ese entonces el general director de la Dirección Nacional de Prisiones, que nos había concedido el permiso para ir a todas las prisiones que en esa jornada íbamos a visitar. Y llegó aquel señor allí con un traje, con más ramos y más condecoraciones que yo no sé qué. Y cuando ese señor se apió, se desmontó del vehículo en el que andaba y se paró en la puerta, mágicamente todas las puertas se abrieron. Allí no hubo ningún tipo de oposición. Es más, lo mejor fue que él fuera, porque después nos trataron a nosotros como reyes. Eso lo hacen los hombres. Imagínate lo que puede hacer Dios. Imagínate lo que puede hacer, no Dios que es jefe de una institución, sino Dios que es jefe del mundo entero. Imagínate lo que Dios puede hacer, no porque Él puede influenciar en una persona, sino porque Él ha creado la persona. Dios te ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra para que nosotros dejemos de pensar en que el evangelio no tiene poder. Para que nosotros dejemos de pensar que el poder está en nosotros. No, el poder está en Dios. Para que nosotros dejemos de hablar basándonos en nuestras palabras y nuestras experiencias y comencemos a hablar la palabra de aquel que tiene toda la autoridad, no aquí, sino en el cielo y en la tierra. El discipulado no tiene límites, mis hermanos. El Señor simplemente nos ha dicho, vayan y hagan discípulos. Olvídate del resto, solamente obedece, porque toda la autoridad la tiene el Señor. Dios ha hecho eso para que podamos decir como el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. El poder que destruye cualquier barrera, pero el poder que crea también cualquier cambio en la vida de la gente. No me avergüenzo del poder de Dios. Pero no solamente podemos ver esto en cuanto al discipulado, sino que cuando Él nos dice, vayan y hagan discípulos, nos está diciendo que el discipulado no tiene límites porque no hay ningún lugar que los restrinja. ¿A dónde debemos nosotros ser discípulos? Dice el texto. Míralo ahí donde dice el versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. No hay lugar que pueda restringir el discipulado. Esa expresión que aparece allí, todas las naciones, es una combinación que nos lleva a ver que debemos hacer discípulos de todos los grupos étnicos de la tierra. La palabra etna es la palabra naciones o etnos, de donde viene la palabra etnia, que significa grupo. No solamente abarca, y en otras ocasiones hemos hablado de eso, no solamente abarca una nación como nación, sino los grupos que componen esa nación. Si piensa en la República Dominicana, dice, tú tienes que ir a los sureños, a los ibaeños, a los capitaleños y a los esteños, a la gente del este. No se dice esteño, pero para que cuadrara, ¿verdad? De todos los grupos que componen las naciones.
Pero a mí me encanta algo también de esto. Nosotros asociamos y limitamos el evangelio, el discipulado, diciendo, bueno, pastores, que yo no tengo dinero para coger ahora y montarme en un avión para ir de sitio en sitio predicando. No es necesario hacer eso. Porque Él no está diciendo, hagan discípulos en todas las naciones. Él no está diciendo, ve a todas las naciones. Él está diciendo, ve a gente de todas las naciones. De todas las naciones incluye lo primero, el ir, pero incluye también hacerlo aquí. Y si comienzas a ver la gente que te rodea, seguro que vas a ver que a tu alrededor hay gente de todas las naciones. Seguro que tú vas a ver que tú conoces un americano que vive aquí en la zona colonial de turista. Nosotros tenemos aquí hermanos que representan las naciones. Nuestra hermana Elizabeth peruana, nuestra hermana Penina, Hans, Timo, Nicolás son de Haití. Hemos tenido hermanos congregándose con nosotros que son de Venezuela. En el día de hoy tenemos a Joseph que nos visita desde Canadá y nosotros podemos compartir el evangelio con ellos, porque el evangelio no está limitado a un lugar. Porque el evangelio está abierto a todos los grupos étnicos de la tierra. Porque el evangelio no se trata de predicar aquí, sino de predicar aún más allá. El evangelio no se trata de predicarle al que es igual a mí, sino a predicarle a todos, porque todos tenemos un común denominador que es el pecado. Y ese común denominador tiene a su vez otra solución común que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El discipulado es una tarea que no tiene límites. En todo lugar yo puedo predicar el evangelio. En todo lugar hay oportunidad para discipular a alguien. En todo lugar hay la oportunidad de que el que está al lado mío conozca el evangelio. He escuchado múltiples testimonios de cómo personas han conocido al Señor. Y hay un testimonio que me gusta mucho, se lo he compartido en otras ocasiones, pero no puedo dejar de decirlo en este momento, y es el testimonio de un hermano de la Iglesia Bautista China. Ese hermano nos cuenta que él se crió trabajando en el mercado. Y en siendo trucos y costumbres dominicanas, ese hermano que es chino se las sabe todas. Todas él se las sabe. Nosotros le decimos que él es un chino tigre. Él se las sabe todas. Y él tenía un compañero de escuela. Y cuando se terminó la escuela, dejaron de verse por muchos años. Y un día, en una fiesta, este hermano de la iglesia china se topa con su amigo. Y cuando se encontraron, que comenzaron a hablar, este hermano le dice a él, pero hay algo diferente, que tú estás muy cambiado y muy distinto. Y mientras iba creciendo la conversación, este hermano le dijo, mira, lo que tú tienes, yo lo quiero. ¿Saben lo que él tenía? A Cristo. Y en ese lugar que cualquiera diría, ¿y cómo yo voy a predicar el evangelio allí? Allí se convirtió ese hermano. Porque el evangelismo, el discipulado, es una tarea que no tiene límites porque no hay ningún lugar que los restrinja. No hay ningún lugar porque es la manera en como la promesa que Dios le hizo a Abraham se va cumpliendo de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Para que se cumpla eso, Dios no puede limitar la predicación del evangelio a un lugar particular, sino que nos lo ha dejado abierto a todas las naciones de la tierra. Y no solamente lo ha dejado a todas las naciones de la tierra, sino que lo ha dejado abierto a todos los temas que ocupan nuestra vida. Es por eso que Él dice, enseñen todas las cosas que les he mandado. El discipulado es una tarea sin límites porque ocupa todos los temas de nuestra vida diaria.
todos los temas, ¿qué cosa o qué tema usted no le enseñaría a alguien con quien usted está compartiendo el evangelio o acompañándolo en su vida diaria? ¿De qué temas no podemos hablar? Piense en el tema más difícil para usted. Y estoy seguro que ese tema puede ser bañado con la sangre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa no podemos hablar? Algo bueno que nos deja este texto es que para no limitarnos, Él nos dice, enseñen todas las cosas. Enseñen todas las cosas. Pablo le dice a los pastores de Éfeso en su despedida, no puedo o me siento tranquilo de que les he enseñado todo el consejo de Dios. ¿Qué situación puede tener una persona que no amerite la presentación del evangelio? En muchas ocasiones nos vamos a ver precisados a hablar de muchos aspectos de la vida diaria que, aún siendo temas incómodos, tenemos que llevarlo a los pies de la palabra del Señor. O que solamente vamos a poder ministrarlos con la palabra del Señor. Es a eso que nos manda este texto en el verso número 20. En muchas ocasiones vamos a tener que llevar aún en contra del otro la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia dice de ella que ella es útil para todo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para todo. Es útil para todo. No hay nada que quede fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué no está restringida? Porque es a través de ella, dice el verso 17 de ese capítulo 3 de 2 de Timoteo, que es a través de ella que Dios hace que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo único que llena cualquier momento de la vida del hombre es la administración de la palabra de Dios. Entonces no hay tema que pueda restringir el evangelismo. No hay tema que pueda restringir el que estemos llevando constantemente la palabra de Dios. Cuando restringimos el discipulado, cuando dejamos fuera cualquier tema de nuestra conversación, entonces vamos a tener en nuestro corazón la carga de que hubo momentos en los que pudimos ministrar la palabra y no lo hicimos. Va a quedar en nuestro corazón la carga de que una persona tomó determinadas acciones o resoluciones en su vida sin nosotros haberlo expuesto a la palabra de Dios. Hacer discípulos implica que muchas veces vamos a tener que ensuciarnos las manos. Ensuciarnos las manos porque vamos a tener que tratar situaciones difíciles, pero a la luz de la palabra del Señor, a la luz de las Escrituras. En eso se basa la autoridad que el Señor nos ha dado, en poder también llevar su palabra en todo momento, en todo lugar, en toda situación. No rehuyas a ningún tema cuando estás discipulando a alguien. No rehuyas de ningún tema cuando estás evangelizando. Dios va a abrir puertas porque es nuestro deber aplicar la palabra de Dios a cualquier área de la vida. Si queremos hacer discípulos que conozcan de verdad al Señor y que amen a Dios en toda la extensión de su vida, no podemos renunciar a predicar todo el consejo de la palabra de Dios y a tocar todos los temas de la vida del hombre. No podemos renunciar a hacerlo. Si queremos aplicar todo el consejo de la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocer todo el consejo de la palabra. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que someter nuestra vida a ella. Porque si no, siendo ciegos, ¿cómo vamos a guiar al otro ciego? No hay límites en el discipulado porque Dios ha puesto toda su autoridad a nuestra disposición. Toda autoridad ante todo poder, toda su autoridad ante todo lugar, toda su autoridad ante todos los temas de la vida. Pero hay una última cosa con respecto a eso, y es que Dios ha puesto su autoridad sobre todo el tiempo.
sobre todo el tiempo. Entonces, ni aún el tiempo puede limitar el discipulado. Ni aún el tiempo puede limitar lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque lo último que Él dice aquí, la última vez que aparece la palabra todo aquí, es cuando Él dice que lo hagamos todos los días. Él va a estar con nosotros todos los días, porque nosotros debemos predicar el evangelio todos los días. Entonces, ni el tiempo limita el discipulado. Las enseñanzas más grandes y más importantes que yo he recibido en mi vida, no las he recibido en un programa, las he recibido en el caminar diario. Las he recibido haciendo ejercicio con el pastor, con la lengua como una corbata, cansado, y él enseñándome. La he recibido en situaciones informales, donde no estamos en el culto, donde no estamos quizá en el estudio bíblico, pero temas importantes en la vida salen en la cotidianidad y en esa cotidianidad se aplica la palabra del Señor. No hay tiempo que limite el discipulado. El Señor está con nosotros todos los días, en los días tristes y en los días alegres, en los días fáciles y en los difíciles, con los problemas resueltos o con los problemas sin resolver. Siempre la palabra de Dios es aplicable a todas las situaciones de la vida. Siempre es aplicable. No tengas miedo de predicar el evangelio, mi hermano. No tengas miedo de predicar. No tengas miedo de cumplir lo que el Señor te ha encomendado. Mira a tu alrededor y estás rodeado de gente que se pierde y que necesita la palabra de Dios. Analiza tu vida y date cuenta de que necesitas obedecer al Señor constantemente, en cada minuto de tu existencia, en cada respirar. Y obedecer al Señor implica compartir diariamente el evangelio. No tengas miedo, porque el evangelio es poder de Dios. Un poder que actúa en el cielo y en la tierra. Un poder que destruye las barreras como la dinamita, pero que crea energía renovable como un dínamo. No pierdas tiempo en obedecer al Señor, porque cuando no lo hacemos, no es a mí, ni es al otro al que le faltas, es a Dios, que estamos dejando de lado cuando no predicamos. Debemos ser diligentes, mis hermanos. Dios te ha mandado y te ha provisto lo necesario para predicar su palabra. ¿Qué necesitas para predicar? ¿Un doctorado en Biblia? ¿Un doctorado en la Universidad de Harvard? Solo necesitas tener a Cristo en tu corazón. Solo necesitas vivir para Él. Solo necesitas ser consciente de que Dios está trabajando contigo. Solo necesitas ver que antes tú eras como la A y Dios te ha hecho como la B y te ha hecho mejor, dice la Biblia, porque ha ido cambiando el pecado cada día, ha sacado lo viejo para traer lo nuevo. Lo único que necesitamos para predicar el evangelio es conocer a Cristo y querer glorificar su nombre por medio de nuestra obediencia. ¿Por qué no predicamos el evangelio? Porque olvidamos que la presencia de Dios está con nosotros cada día de nuestra vida. Eso fue lo que el Señor dijo. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Comienza a predicar el evangelio con las personas que tienes cerca y con lo que no tienes tan cerca. Comienza a predicar el evangelio con la persona que te es fácil, pero proponte ganar a aquellos que no se te hace fácil alcanzar para el Señor. Comienza a predicar el evangelio con el que te sonríe, pero también con el que te pone la cara dura cuando ves que va con tu Biblia camino a la iglesia. Predica el evangelio al vecino
que dice, yo creo en Dios y Dios me responde cuando yo oro. Pero predícale también el evangelio a aquel que te dice, yo no creo en eso, porque todo eso es una mentira. ¿Sabe por qué tenemos que predicarle el evangelio a todos? Porque todos están perdidos y todos necesitan a Cristo. El sencillo y el complejo, el amable y el grosero, el pequeño y el grande, todos necesitan a Cristo. Pero debemos ser consistentes, mis hermanos. Sé consistente, porque si tú tienes una relación con el Señor de consistencia, si tu vida está afincada en la roca que es Cristo, siempre vas a tener algo que compartir con los demás. Solo tú no vas a poder, yo solo no puedo, pero tenemos un fundamento sólido que es Cristo. Es la autoridad de Cristo. Que el Señor te guíe cada día de tu vida a predicar el evangelio. Que el Señor te haga ver la importancia de obedecer a Él, de darle la gloria a Él y de bendecir a otros con la palabra del evangelio.